Nuestra historia la construimos día a día, junto a la gente que nos rodea y las cosas que nos apasionan. Así nos vamos llenando de ideas. Y sea por razonamiento o imaginación, formamos ideas de todos y de todos. En este espacio compartiré con amigos, profesionales, gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias y uno que otro colado. Vamos a compartir, platicar y alguna que otra vez discutir sobre nuestras ideas y a dejarlas sin cascar. Soy Leco y gracias por escuchar. Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis se hará igual y posiblemente en vuestra contra. José Ortega y Gasset. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Jaime Garzón. Bienvenidos a Ideas sin Cáscara. Hola gente, espero que estén muy bien. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Y hoy estoy con un amigo, con un compañero, con un cuate muy querido. Y que este año estuvimos en un proceso electoral. Este año vivimos muchas cosas de política. También ahorita hay mucho auge a nivel internacional. Está el proceso de Chile, España, Ecuador. Hay mucho para hablar de esto. Obviamente tengo un poco de comedia. Entonces va a ser más o menos como hablar de política for dummies. Pero con mi cuate lo vamos a platicar. Esta persona, este amigo, es comediante, es abogado, es emprendedor. Y los domingos en la mañana se levanta muy temprano a ver En Familia con Chabelo. Carlos Navas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Lo que no les dije a ustedes es de que Carlos Navas estuvo participando en la elección como diputado. Como candidato a diputado. Como candidato a diputado. Yo sé, va a haber mucha mara que va a decir, un diputado. Y va... No, porque no quedé. No quedó, entonces quiero saber como un poco sobre tu opinión y sobre cómo ves el proceso en Guatemala y en la política en sí. Los jóvenes ahorita vivimos como muy por emoción y no vivimos realmente preocupados por la situación actual en el país. Pero vamos a empezar desde lo más basiquito. Para vos, ¿qué es la política? Bueno, la política, dándote una definición didáctica, es aprender el arte de gobernar. Pero dándole una connotación real, la política yo la veo como una carrera, un espacio en donde uno llega a tener la oportunidad de poder involucrarse en los aspectos de gobierno de un país. Y si te pones a pensar, no solo es del país, la política se ve en el área privada, en el área legal, en bufetes jurídicos, incluso en los hospitales, en cualquier lugar la política es parte de la vida de las personas, aunque no se reconozca como política. La forma en que escogen un empleado, la forma en que alguien puede ascender en un puesto, lo miras en las escuelas, colegios, universidades, la forma en que escogen a un decano, la forma en que puede optar un maestro por una plaza, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué crees vos que aquí en Guatemala la política está tan mal vista? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque no solo es en Guatemala. Incluso los países del primer mundo, el político no tiene muy buena fama. Y es algo que es bastante contradictorio, porque podés ir incluso a Suecia y la gente decía que los políticos tienen la culpa de las cosas. Vas a Estados Unidos, un país del primer mundo, que los políticos son sucios. Alemania, Noruega, y ya metámonos a los países latinoamericanos, y ni menciones a los africanos, en donde la política se le echa la culpa de muchas cosas, pero en realidad no es la política lo que está mal, sino que es la gente que conforma la política. O ese es mi punto de vista. Sí, pero y también yo siento que la política, lastimosamente, es un bien necesario, porque tiene, creo, o vos me corregís, tiene ese proceso en donde se crea y se forma un sistema de gobierno, entonces hay un orden establecido para que la mara, desde lo más simple, que no salen en calzoncillo a la puerta, hasta que no mate a una persona, ¿va? Entonces creo que también la política debe estar establecida ahí y es un bien necesario, pero lo que vos decís rompe totalmente lo que estoy diciendo, porque es la gente que se involucra, pero entonces ¿por qué no se involucra la gente buena? Y esa es otra buena pregunta. Y ahí sí es donde el sistema es donde nos falla un poco. Por ejemplo, mucha gente dice que en Guatemala el problema es la vieja política. Pero es que no existe ni vieja ni nueva política. Siempre ha sido la misma y el sistema siempre ha sido el mismo. Sin embargo, ha sido conformado por el mismo tipo de personas. Entonces ahorita vienen y dicen, es que la gente de la vieja política, ¿por qué? Porque son los que han durado 25, 30 años en un puesto legislativo.
Pero entonces, y la gente que sería la nueva política, mi nuevo candidato, yo, por ejemplo, de haber quedado, sería parte de la nueva política porque nunca he tenido un puesto de servicio público. Sin embargo, no es que yo llegue a hacer una nueva política, sino que yo llegaría a intentar hacer el trabajo por el cual fui electo. Y entonces a eso, mal dicho, le van a decir, es que eso es nueva política. ¿Me explico? Ya, te cacho. Entonces venís y entonces lo que intentas hacer es, uno, cambiar el pensamiento de la gente con respecto a que la política es mala en sí. No es mala. Como vos bien decís, es necesario. No es un mal necesario, o sea, es necesario. Un mal necesario, te diría que es los puteros. No, ese es necesario. No, ese es un No, un mal necesario sería algo que necesitas a pesar de que causa daño en vos. Por ejemplo, como las cuestiones que le ponen para el cáncer. Como las... Bueno, ese es un tema muy distinto, quimios. en donde yo en lo personal, yo no estoy a favor de las quimioterapias. De hecho, yo estoy a favor de un tratamiento natural. Una de las ramas de las cuales mi familia se dedica, que tratan el cáncer con elementos naturales, y es una especie de quimioterapia natural que no tiene efectos negativos en el cuerpo. Pero como te digo, ese es un tema bien distinto. Vamos a apuntar para otro episodio. Es bien distinto, pero ponete, un mal necesario sería, por ejemplo, tener cierto tipo de personas que están dispuestas a hacer lo que sea, pero te van a dar un resultado. Me explico. Vos necesitas a veces en un puesto de trabajo una persona de carácter duro y firme. Ya te caché. Que no va a tener mayor consideración por cuestiones sensibles o que no tengan que ver, que va a ser una persona más pragmática y te va a dar el trabajo. A esa persona le diría que es un mal necesario. ¿Por qué? Porque no debería ser necesario una persona que no sea empática, que sea de una personalidad muy fuerte, si todos estuvieran dispuestos a hacer la parte que les corresponde. Pero a veces necesitas ese tipo de personas para obtener resultados en la gente que necesita ser estimulada de alguna forma. A eso sería lo más necesario. Sí. En Roma, por ejemplo, existía la figura del tirano. El tirano era elegido por la república en los momentos en de que la república se veía amenazada y no tenían otra forma de poder resolver la situación. Por ejemplo, los bárbaros estaban atacando, el poblado estaba en peligro extremo, necesitaban darle a una sola persona todas las atribuciones para que esta persona pudiera dirigir el lugar a discreción y obtener el resultado que era salvar a la población. Entonces elegían a un tirano. ¿Me explico? Y de ahí viene esa palabra, que es lo que pasaba. O se moría siendo un héroe o vivía lo suficiente para convertirse en un tirano de facto, en donde pues, se le pasaba la mano y había abuso de poder, y en su disque apoyo al pueblo, defensa del pueblo, terminaba cometiendo atrocidades, ¿verdad? Pero la figura en sí no era mala. Okay. No sé si me seguís. Va, te sigo y vamos en esa misma línea de tiranía. Todo el proceso que hemos vivido en Guatemala. Desde el inicio entra una persona que es de descendencia española, pero que nació acá en Guatemala. Lo ponen como presidente, de ahí nos unimos como países. Lo voy a hacer resumido 200 años en un par de frases. Nos reunimos todos como un solo país, Centroamérica. De ahí vienen dictadores, militares. La dorada primavera democrática de 10 años, y ahí volvemos a caer. Recaemos en varios lados. De los que más me acuerdo es que el amor hacia Portillo, el miedo hacia Arzú, la risa hacia Colón, y terminamos esos 4 años con un Jimmy Morales, un brother que fue comediante durante toda su vida, en donde vos lo mirabas en el 7 poniéndose peluca y pintándose. No está mal. Lo malo es tirarse de presidente y ganar. Obviamente... Y tampoco está mal, no fue su culpa ganar. No fue su culpa. Y ¿qué hubiera pasado? Te hago esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado en un mundo alterno en donde hubiera quedado Valdizón? No sé. Creo que es bien complicado especular en esas cosas, porque si te pones a escuchar el discurso de Valdizón,
la forma en que él se comportaba, cómo hacía sus anuncios. O sea, no va muy alejado del payaso que dicen que era Jimmy, y eso que, pero por lo menos Jimmy era su profesión, ¿verdad? Pero era muy fácil burlarse de Valdizón porque él sí payaseaba con esas cosas, aun cuando decía que era doctor en Derecho y que tenía no sé qué título. Pero, ¿cómo no iba a hacer una burla si cada vez que sacaba un libro se descubría que era un plagio? ¿Me entiendes? O cómo no iba a hacer burlas si una de sus propuestas de campaña era que iba a llevar a la selección al mundial. Iba a ser el bono. Que iba a ser el bono 15. El bono 15. O sea, esas son, desde el punto de vista legal, verdaderas payasadas. No el pasado del presidente. Sí, el presidente fue payaso en su pasado. Y que ahorita también tenga discursos algo atarantados, es eso también. Pero no es porque él esté payaseando, sino que pues, es evidente la falta de preparación que pudo haber tenido. Ajá, él cree que es correcto. Que tenía una conversación con unos cuates ayer y me decía una persona, es que él entró así a no hacer nada, no, tal vez no hacer nada, sino sin tener idea de qué iba a hacer porque él no creía que iba a ganar. Hay que tomar en cuenta que la forma que funciona el Ejecutivo no es cuestión solo de un presidente. Para eso tenés a tus ministros, y los ministros tienen a sus viceministros. O sea, el gobierno que se ejerce a través del Ejecutivo no es solo por una persona. Sí, el presidente representa la unidad nacional, que el presidente es la cara del país a nivel internacional, etcétera, etcétera. Pero no es una sola persona la que va a resolver las cosas en el país. Es las personas que se van a unir a él o las personas de las que él se va a rodear. Por ejemplo, ahorita que quedó Yamatei, yo no sé si él es la solución a nuestros problemas. Lo cierto es de que una persona no es la solución a nuestros problemas. Va a ser un grupo de personas que van a liderar al demás grupo de personas que somos nosotros. Pero si vos te pones a pensar en un verdadero cambio en el país, es un cambio que no se da ni en 4, ni en 8 y seguramente ni en 16 años. Es un cambio generacional. Porque estamos hablando que tenemos que cambiar aspectos socioculturales que implican a toda la población en general. Y te digo, en cuestiones tan simples como ser capaz de dar vía en el tráfico, de no estar dispuesto a pelearte con alguien porque no te dejó pasar, de no alegar cuando alguien se cuela porque ni siquiera, o sea, porque no deberías ni siquiera tener que colarte, o sea, esperar tu turno, ¿me entendés? Sí, que ahorita ya no te dan 4 tortillas por un quetzal, te dan solo 3. O sea, ese tipo de cosas. Pues sí, o sea, sí. No es mi punto, pero no, pero mira, que le subió el precio a Miraflores en el parqueo. Pisados. Pero ponete, decís, ¿cómo querés de que nosotros como sociedad escojamos a buenos dirigentes? Si en un clásico de fútbol la gente termina destruyendo el estadio para tirar las bancas al campo. ¿Me entendés? Sí. Y justo yo miraba eso cuando siempre hay pláticas de sobremesa con amigos y demás, y siempre estaba la conversación como de mucha, pero ¿cuándo va a ser el día en donde tengamos un buen candidato? ¿Por quién votar? Y claro, lo que vos decías, yo dije, tal vez yo para que lo vea ya canoso y lleno de arrugas, o ya no lo vea yo y lo vean mis hijos, ¿va? Pero si nosotros vamos en esa misma línea de ser conscientes, de leer, de informarnos, no de ver el 3 y el 7, por favor, por vida suya, pero siempre estar atentos a lo que pasa y no ser ajenos, no tener esa idea que hemos tenido de, es que la política a mí no me va ni me viene, no soy parte de eso. Pero ahí lo dijiste, es que si sos parte de... Nadie puede decir que no le afecta a la política, porque a todos les afecta, desde los impuestos, desde las reglas de circulación, desde las normas que están establecidas si se comete algún delito, desde el comportamiento que se debe tener en la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces ponete, vos decís, y como persona, ¿cuándo va a aparecer un buen candidato? ¿A qué momento? ¿Cuánto hay que esperar para que haya un buen candidato? ¿Y si el candidato sos vos? ¿Me agarras? Sí. O sea, ¿por qué esperar a que venga alguien y no tomar acciones? ¿Por qué siempre esperar que sea alguien más que haga el trabajo y no uno estar dispuesto a hacerlo? Es algo que yo estaba platicando cuando me dijeron por qué me lancé como candidato. Porque yo prefiero el día de mañana decir, lo intenté, si llegué, que bueno, o sea, trabajé y lo intenté, a decir, solo me quedé esperando con los brazos cruzados a que alguien resolviera el problema por el cual yo también estoy sufriendo.
Entonces, ¿con qué cara le puedes decir el día de mañana a tus hijos, a tus nietos? Sí, hace 30 años la situación estaba mal, pero yo no hice nada y empeoró porque nunca salió la persona que lo debe haber hecho. Y si esa persona era yo. Sí, Pero no tuve o el valor o el interés por hacer que las cosas cambiaran, pero sí me vivía quejando. Este es el momento inspiracional del podcast. Siempre me ponía a pensar que vos tenés la decisión de hacer las cosas. Y muchas veces vos te quejas y decís, es que es una mierda, es que igual para qué voy a tener hijos si el mundo se va a acabar en unos años y ya no va a haber agua y ya no va a haber aire y ya no sé qué, Pero lo que vos dijiste es perfecto, así que por favor, dense cuenta que está en nuestras manos el hacer y el poder que se cambie eso. Es cierto, no eso porque yo deje de usar plástico, un oso polar del otro lado del mundo se va a salvar. Puede que no, pero vas empezando a generar esa conciencia y ese proceso de que me involucro, me hago parte, soy responsable y soy consciente. Ya terminó el minuto. Va, vos, ¿cómo mirás desde tu ámbito y de parte del proceso donde estuviste siendo diputado, todos estos temas, candidato a diputado, esos temas álgidos, ¿cómo los mirás que van a suceder en Guatemala? En cierto momento, no sé, desconozco si han hablado como de la eutanasia, del aborto, de la marihuana. ¿Cómo mirás la apertura a Guatemala? Como digo, ese tema, más que se deba tratar en el Congreso, va a tener aceptación conforme al contexto social y cultural. Entonces, eso es a lo que me refería anteriormente. El aspecto sociocultural es el que tiene que cambiar en nuestro país, de alguna otra forma, porque va a ser la visión de la población la que va a permitir que se hablen otros temas que ahorita son o tabú o de un aspecto muy contrario a una posición conservadora. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de personas que va a decir sí, el aborto, y que apoyamos el aborto. Pero estamos hablando de un país en donde más del 75% de las personas pertenecen a alguna religión católica o cristiana. En donde aún existe un aspecto bastante conservador sobre muchos temas, como lo que vos acabas de mencionar. Y en donde aún no hay una amplitud de mente, desde el punto de vista sociocultural, para recibir o aceptar cosas que puedan ser distintas. Yo no estoy diciendo con eso que estoy a favor de estos temas o en contra. Solo estoy diciendo que creo que como país o como población en general no estamos preparados para abordar estos temas. Y no deberíamos estarlo, porque hay temas más importantes en realidad. Sí, que nos están perjudicando. Que nos están perjudicando directamente. Porque seamos honestos, en un lugar donde no hay comida ni agua potable, el nivel de pobreza extrema es demasiado alto. A ellos no les importa si ahorita si la mujer tiene derecho a abortar o no, o si los hombres y mujeres deberían de casarse con hombres, los hombres y mujeres con mujeres. A ellos lo que les importa es comer, ¿verdad? Entonces el país tiene problemas más importantes que solucionar antes de ponerse a ver aspectos sociales que tengan mayor o menor relevancia en ciertos lugares. Sí, creo que también tengo ese pensamiento de capitalino, de que eso son los temas álgidos y los temas que se deben tratar, pero justo lo que vos decís, tenés mucha razón. Creo que hay cosas aquí en Guatemala que en la ciudad capital de Guatemala está muy ajeno a nuestro diario vivir. Entonces, totalmente. Y dentro de la misma ciudad somos ignorantes de los aspectos importantes que están afectando. Por ejemplo, el basurero de la zona 3. Eso es... Y están en el corazón de la capital. A tal punto que vos pasas por el Trébol y sentís el olor. ¿Me explico? Entonces, que vos me digas, no, al capitalino, sí, es cierto, el capitalino aparentemente le ha estado importando más esos temas. Pero hay temas que dentro de la capital deberían de importarnos más. Los niños en los semáforos, que se sabe que muchos de ellos al final son como niños alquilados y solo están las personas cuidándolas, la trata de personas, el estado de los hogares seguros, los índices de niñas menores de edad embarazadas, la superpoblación en las cárceles, el problema del basurero en la zona 3, el congestionamiento vial, etcétera, etcétera, la falta de agua en ciertos lugares de la capital. Tenemos tantos problemas que no entiendo por qué todavía
tienen chance de decir, no, es importante que está en la agenda que aprueben el matrimonio gay. No, es importante que se regule el aborto. Sí, es cierto, son temas que se tienen que abordar, pero tenés otros que en alerta roja que estás ignorando. Ese balance, ¿va? O sea, es equilibrar como la necesidad del pueblo. Y es cierto, lo que vos decías, no vamos a resolverlo en unos 4 o 8 años, pero justo podemos empezar a comenzar desde ahorita, ¿va? Totalmente, y de hecho, si lo comenzáramos ahorita, date cuenta, como yo digo, el cambio es generacional. Seguramente el cambio o la solución al problema no lo va a ver nuestra generación ni la generación que viene, pero sí nuestros nietos. Pero es en esta generación donde tenemos el chance de poder cambiar lo que las generaciones anteriores no han cambiado desde un poquito antes de la revolución del 44. Porque nuestros padres y nuestros abuelos siguen pensando de esa forma. Y yo tuve en un encontronazo bien cercano con mi papá con ese aspecto. Porque él me decía, pero ¿por qué estás participando? O sea, él es de los que, o sea, y fue algo que me chocó bastante, porque para mí es una persona muy inteligente, muy capaz. Es la persona más lista que yo conozco. Y lo amo y lo respeto demasiado porque todas las buenas virtudes que pueda tener creo que vienen de ahí. Pero me sorprendió ver lo contrario que es nuestro pensamiento político, porque él sí es de los que está solo criticando, pero con los brazos cruzados. Y dice, no, ¿para qué me voy a meter yo si eso no va a funcionar? Y como todos los de su generación piensan así, pues en efecto, por eso nunca vas a tener una verdadera expresión social que se debería dar en las urnas, por ejemplo. Una verdadera expresión social para mí sería de que ganara el voto nulo. Eso sería bien loco. Eso es una expresión social. ¿Pero por qué no gana? Porque la mayoría, o los que de generaciones anteriores, o incluso la actual, pero con un poco de ignorancia, dicen no, porque entonces alguien sí va a votar por esa persona, entonces mejor yo voto por la otra para que esa persona no gane, aun cuando no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Nunca escogemos el que queremos, me explico. Porque no hay. Porque no está el que querés. Ajá. Okay. Entonces, como no está el que querés, manifestarte y decir no, pónganme a alguien que sí me represente. Y ahí nos vamos a otro tema que es una trampa y una falla del sistema electoral, el cual debería ser revisado muy despacio, porque ese sí tengo que, desde el punto de vista legal, para mí es un sistema malo, que no nos permite realmente elegir de forma correcta. Yo lo veo como una especie de democracia fallida, porque no permite llegar al verdadero candidato que debería estar ahí. Entonces, todas esas cosas, cuando las miras desde un punto de vista en general, decís, qué razón. Estos no solo nunca van a salir del agujero en el que están democráticamente, sino que nunca van a poder escoger a una persona que valga la pena, porque la persona que vale la pena no se quiere lanzar, porque el sistema no está bueno y cree que está mal, entonces decide no meterse, pero mientras tanto todo sigue fastidiado de la misma forma. Sí. Y como el proceso que decías con tu papá, ¿cómo fue ese cambio con tus amigos o con tu tiempo, con tu agenda? O sea, ¿cómo inmiscuís o cómo relacionas como tu vida y tu día a día, tu chance, tu estudio con la vida política? Pues tenés que organizarte bastante, porque sí es un trabajo, al final del día es un trabajo, donde pues, no estás recibiendo una paga, sino que en realidad vos estás invirtiendo en tu campaña. Por ejemplo, para que yo pudiera llegar a ser candidato, o que el partido por el cual corrí me eligiera como candidato, o sea, yo me gané mi espacio trabajando dentro del partido, ayudando a fomentar las bases del partido en el interior, en distintos departamentos y municipios. Trabajando dentro del partido en las cosas que se me pidieron. Por ejemplo, yo tuve a cargo la Secretaría de Asuntos Legislativos y mi función era ir y estar pendiente de las iniciativas de ley en donde el partido pudiera tener interés o apoyar a través de la bancada que teníamos, o para nosotros presentar iniciativas de ley a través también de la bancada que teníamos, con aspectos relevantes del país. Y se presentaron un par que pues al final del día pues tal vez no tuvieron mayor movimiento porque la agenda legislativa pues tenía otras prioridades, pero ese tipo de trabajos fue lo que me fue permitiendo subir dentro de las filas del partido hasta llegar a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí estás entonces en el centro de un partido en donde se toman las decisiones con efectos a nivel nacional. Pero ¿y vos en algún momento por tu corta edad te sentiste, corta edad me refiero
a referencia a la edad que Samara tiene. Muchas gracias. ¿Vos en algún momento viste o te sentiste como excluido, como, está bueno, Carlitos, platicamos después? Sí pasa. Que fue también un encontronazo porque mira, yo soy una persona muy idealista, en el sentido de que creo de que los principios y los valores que uno tiene deberían de ser la razón por la cual uno actúa. Entonces, si tenés principios y valores, pues tus acciones van a ser íntegras y acorde a esos principios y valores. Entonces te va a chocar mucho cuando alguien viene y te dice, mira, es de que en tal partido están vendiendo la diputación. Es que si querés ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, tenés que donar tal cosa al partido. Eso en sí no lo vi en mi partido, pero sí vi que al final del día, aunque yo era parte de un Comité Ejecutivo Nacional, las decisiones no se tomaban en el Comité Ejecutivo Nacional, sino que siempre recaían en el secretario general. Entonces uno dice, ok, estoy como vos bien decís, ¿cómo le hacía con el tiempo? Porque el trabajo, el estudio, o el tiempo con tu familia, de alguna u otra forma era reorganizado o sacrificado en algunos casos para darle ese tiempo al trabajo en el partido. Y te das cuenta de que cada martes que nos reuníamos, por ejemplo, llegábamos, estábamos ahí de 5 de la tarde a 8 de la noche, se hablaban de cuáles eran los planes, de cómo se iba a ejecutar tal proyecto en tal municipio, cómo se iba a poder obtener un número de votantes en otro lugar, etcétera, etcétera. Pero al final del día, el secretario general solo cambiaba de opinión y decidía hacer otra cosa. Entonces uno opinaba, uno exponía, uno se preparaba, uno estaba listo para ejecutar algo que supuestamente se había decidido en consenso, pero todo terminaba recayendo en una sola persona. Entonces, ¿qué está bien o mal? Yo creo que está mal, porque no es un aspecto que sigue los principios democráticos que la ley electoral de partidos políticos establece que un partido político debería tener. Entonces, de alguna otra forma, aunque éramos muy distintos a los demás partidos en muchos aspectos, sí seguía manteniéndose ese cierto caciquismo, como le han dicho, en donde existía una cabeza y la voluntad y decisión de esa cabeza. Esa cabeza se equivocó o no, pues el partido ya no va a estar, entonces ahí está tu respuesta. Sí, y el ir y venir y el paso de los partidos políticos es la causa de por qué no hay credibilidad y por qué la Mara ahora está tan anuente a cualquier situación que pase en la política en Guatemala. Pero, ¿cómo ves estos movimientos en el caso de la renuncia de Otto Pérez, también de Valdetti? Entonces toda esa masividad, toda esa población de Guatemala que se movió, no sé si vos viste o vos estuviste ese día en donde todas las universidades salieron y se juntaron en zona 1, ese día fue increíble, para mí fue increíble, pero pasa mucho que se deja esa emoción, porque muchas veces estamos, y yo me incluyo también, como estamos pegados muchos a la emoción, a lo que estamos viviendo en ese momento, y después lo dejamos pasar y lo olvidamos totalmente. Algunas personas sí se quedan pensando, leyendo, investigando, sabiendo y aprendiendo más sobre la política, y siempre estar como pendientes de lo que está pasando, y otra Mara simplemente no. Entonces, ¿cómo hacer para la Mara? ¿Cómo hacer para que se incentive a buscar sobre política o que le interese? ¿O cómo hacer para que no solamente sea una emoción, sino que sea como mucha, despertemos, realmente esto no solamente nos puede beneficiar, sino también nos puede perjudicar el no estar enterados de lo que sucede en nuestro propio país, ¿no? Sí, yo creo que es cuestión de fomentar los principios cívicos, es civismo. Lo que pasa lo que hay es falta de civismo y eso repercute en falta de patriotismo. ¿Por qué? Porque al no tener estos valores de que mi país es bueno porque tenemos el lago más lindo del mundo, porque tenemos una posición geográfica envidiable, porque tenemos un sistema que de alguna u otra forma permite que las personas sí puedan desarrollarse económicamente, que aunque haya un conflicto ahí, yo sí pienso que el desarrollo económico es posible, que estamos en un país que
que de alguna otra forma sí permite que la persona que quiera hacerlo salga adelante, y ahí puedes ver tantos emprendedores que han tenido éxito, ¿verdad? O sea, estamos en un país donde si alguien quiere salir adelante, realmente creo que es posible, es cierto, hay ciertas particularidades que te lo van a impedir, o vas a nacer, algunas personas nacen bajo ciertas condiciones que se les dificultan, es verdad, pero aún así creo que es posible. Y esto ha llevado a que la misma situación que tenemos, la situación económica, ha hecho que tal vez la gente no pueda permitirse participar o el querer involucrarse o informarse política porque simplemente no tiene el tiempo. Una persona que tiene un salario mínimo tiene que mantener a 5 personas, realmente no va a tener el tiempo de sentarse y ver quiénes son todos los candidatos que se están perfilando o cuáles son los problemas por el cual el país está perjudicado, o qué es lo que hizo, cuál tanto dinero robó otra persona. Si al final del día lo que le importa es ver cómo puede proveer a su familia. Y esta persona es precisamente la persona que más termina siendo afectada por todos los aspectos que vos estabas mencionando. ¿Por qué? Porque es la persona que no recibe la ayuda que el gobierno debería darle, o no recibe las facilidades que el propio Estado debería proveerle, etcétera, etcétera. O sea, y espero no estarme contradiciendo, porque sigo pensando que estamos en un país cuyo sistema sí permite que el emprendimiento sea algo factible. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que estamos en un país que no permite o le facilita a cierto grupo de personas llegar a ese nivel de emprendimiento. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo poder hacer que la gente se interese más en política tomando estos aspectos en cuenta? Creo que es cuestión de intentar fomentar estos principios cívicos. El amor a tu bandera, el amor a tu país, el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las autoridades, porque no basta solo con saberse el himno nacional. El himno nacional. ¿Quién realmente se sabe el himno nacional? Yo te soy muy honesto, pocas personas he escuchado que no se traban en el himno nacional, o hay una parte donde o sea, que no lo cantan completamente, o sea, porque no lo sienten. Y eso a veces me da envidia de otros lugares. Vos escuchás a un mexicano y el mexicano grita su himno nacional, hasta el hondureño, no digamos el norteamericano. O sea, cada país orgullosa de su origen grita y defiende los colores de su bandera a muerte. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos? Es que si es de Guatemala no es bueno. Un guatemalteco, si es guatemalteco, qué mentira que logró hacer eso. ¿Me entendés? Sí, solo si es mala de la academia, ahí sí nos desprestigiamos demasiado y no nos damos ese voto de confianza o ese apoyo que debemos de tener, y le damos más importancia a lo extranjero que a lo interno. Y entonces, y los que sí lo logran, ese porque recibió allá no sé quién, Arjona, que yo no entiendo por qué mucha gente no lo quiere. Es que porque él se fue a México, pero de plano si aquí nadie le daba bola. Es que después se fue a Argentina y ahora habla como argentino. ¿Me explico? Ajá. Entonces, y tristemente en nuestro país se cumple el dicho de nadie es profeta en su tierra. Porque en vez de alegrarse cuando alguien lo está logrando, lo que hacen es que empiezan a criticar o empiezan a buscar cosas negativas en el logro de X o Y persona, ¿no? Y entonces nos pasa la típica historia del cangrejo guatemalteco con comparación con el cangrejo coreano, que no sé si das... No. Que hay 2 cubetas llenas de cangrejos, ¿no? Solo que una cubeta está tapada y la otra está abierta. Entonces le preguntan al vendedor, mira, ¿y por qué esta cubeta de cangrejos está tapada? Porque son cangrejos coreanos. Y que si la destapo, cada cangrejo empieza a caminar encima del otro y empiezan a salir. Porque los otros lo apoyan en lo que van caminando y eventualmente termina vacía la cubeta. Y la otra, porque está tapada, es que estos son cangrejos guatemaltecos. ¿Y por qué? Porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo jalan. Pues no hay clavo, quédense todos en la entonces todos están igual de fastidiados en vez de ayudarse para salir de la cubeta. Y eso describe tristemente muy bien a nuestra sociedad en cierto punto. Sí, entonces lo que veo acá es de que la política guatemalteca solamente refleja lo que la sociedad guatemalteca es. Correcto. Qué duro saber que... bueno, ese es mi punto de vista. No, yo también lo creo porque
Porque es justo, ahorita nos juntamos aquí por la Roosevelt en la oficina de Carlos y había muchísimo tráfico y toda la gente desesperadísima, sacándose la madre, peleando. Entonces, justo es eso. Justo es, si nosotros vemos tanta gente queriéndose apropiar de puestos, ganando mucha plata y no haciendo nada, queriendo hacer trabajitos o haciendo empresas debajo de la mesa, siendo procesos de corrupción. Entonces, ese es el reflejo de nuestra sociedad. Simplemente el que nosotros estemos metidos en esta gran cubeta es el reflejo de lo que nosotros hemos hecho y lo que nuestros papás han hecho y lo que posiblemente nuestros tatarabuelos hizo. Tal vez. Y date cuenta que el aspecto de corrupción no solo se da en el gobierno, sí, se da en todos lados. Siempre la gente quiere la salida fácil. Nadie quiere esperar su turno, nadie quiere hacer cola, nadie quiere pagar el trámite por el valor completo, todos andan regateando. A mí me cae mal, abogado, es que de plano sos mafioso, ladrón. Abogánster, yo, ¿pero por qué? O sea, si al final del día el abogado te va a permitir resolver un aspecto legal, pero no solo aspectos legales penales, o sea, la abogacía es metida en todos lados, derecho corporativo, inmobiliario, litigioso, comercial, etcétera, etcétera. Pero es bien gracioso porque esta gente que dice, sí, que el abogado es ladrón, que el abogado es corrupto, es la misma gente que cuando necesita un abogado lo quiere para que le haga trampa en algo. O porque quiere zafarse de algo, quiere evadir un impuesto o atropellar a alguien y no quiere cumplir la condena. ¿Me explico? Entonces existe algo que me fastidia mucho, es que en nuestra sociedad existe mucho la doble moral. De gente que señala cosas, pero al final del día hace esas cosas que está señalando. Y entonces, y al final, entonces te das cuenta, ¿quién es el verdadero corrupto? ¿La persona que le pide a alguien que haga algo malo o la persona que hizo algo malo? Obviamente son los dos. Ok, ya en el caso del abogado, que te ayudó a evadir impuestos. Él está siendo antiético y está utilizando la ley de forma perversa para que una persona pueda evadir impuestos. Pero esta persona que lo contrató no está libre de culpa tampoco, porque le está pagando al abogado para él no pagar el impuesto como debe ser. Entonces la corrupción nace en ese momento. Y así lo miras, o sea, y hay ingenieros corruptos, hay médicos corruptos, arquitectos, diseñadores, etc. Toda persona que está dispuesta a hacer algo que éticamente es cuestionable, toda persona que pide que se haga algo éticamente cuestionable, está cometiendo un acto de corrupción. Sí, entonces ahí vengo a mi segunda idea, plantearla es cierto, la política es reflejo de nosotros, de nuestra sociedad, que también lo que dijiste al principio, no solamente de la sociedad guatemalteca, sino la chilena, la peruana, la ecuatoriana, que no solo lo han permitido, sino también son reflejo. Entonces ahora lo que viene es hacernos responsables. Ajá. Es hacernos responsables, pensar mejor las cosas, dar vía, que nos den 4 tortillas en vez de 3 por un quetzal. Entonces como hacer diferentes cosas y realmente hacernos responsables, involucrarnos y estar pendientes de lo que está pasando. Qué bueno, eso nunca te lo dije y creo que solamente por el podcast lo voy a decir, después te vas a seguir chingando sobre eso. Qué bueno que te metiste a la política, que vos decidiste hacerlo. Yo hace unos 4 años tal vez, yo estaba apoyando mucho a una comunidad que se llama San Rafael en Vía Canales. La gente me quería un montón, pero hay diferentes como pueblitos o comunidades alrededor. Y la gente era como, mire, es que ahorita vienen los políticos y nos prometen miles de cosas. Y gente que te digo que trabaja en piñales, que le pagan 50 pesos por día, ¿va? O sea, se la pasan re mal. Y su forma de desahogarse o de pasarla bien, entre comillas, era echándose las ice en la tienda o saliendo a chamusquear, ¿va? Hay mucho suicidio, hay mucha desnutrición, la situación es complicada. Y justo, yo estaba estudiando Relaciones Internacionales, yo decía, me voy a tirar, ¿va? Yo me voy a tirar de alcalde y voy a ayudar a esta comunidad, ¿va? No voy a hacer nada malo y voy a darle tiempo a la gente y voy a darle lo que quieren y caminos y no sé qué. Empecé a ir a unas reuniones de un partido político donde todos iban y me recuerdo que fue a la oficina central, estaba en zona 9. Me dijeron como, sí, ¿qué necesitas? ¿Va? Mira, necesito información, ¿va? Quiero involucrarme en política, ¿va? Entonces quiero saber
cómo hacerlo y demás. Me dijo, sí, sentate aquí, solo va a venir una persona que te va a atender, que no sé qué, gracias. Estuve ahí hora y media, sentado. De repente entra un chavo gordísimo, como XXXL, y me dice, ¿es aquel? Y la señorita le dije, sí, es él. Sí, pasa adelante conmigo vos. Entonces entré como a su oficina, y él me dijo que era el coordinador juvenil para la campaña electoral. Es que dijo como 8 palabras, ¿no? Y ahí me dijo, mira, qué bueno que estás interesado en estar con nosotros, fíjate que nosotros vamos a entrarle con todo, vas a ver que vamos a estar adelante, que no sé qué. Dijo como 15, me habló como 15 minutos, ¿no? Y ahí yo le dije, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me involucro? Mira, ahorita, dame tu correo, y yo ahorita te mando toda la información. Y yo, gracias, leí mi correo, yo salí de ahí emocionado, y dije, bueno, ya estamos involucrados, y hoy dando volantes, mañana a la alcaldía. Jamás recibí un correo. Entonces es como, yo sé que ibas a pensar que iba a decir algo súper chilero, pero no pasó nada. Gracias por quitarme 2 minutos de mi Yo conté una buena historia para el final de mierda, pero no pasó nada, ¿me entendés? Ya, volví a marcar, sí, dame un momento, sí, te lo vamos a mandar, ¿viste? No te preocupes, sí, vamos a llamar. Entonces, sí me frustré un poco, pero dije, dentro de mí me puse a pensar, el tiempo que voy a hacer, las horas de desgaste, posiblemente tal vez nunca me van a tomar en cuenta. Entonces yo solo me frustré, yo solito me frustré, te soy sincero, y eso es lo que no debemos de hacer. Claro. Porque yo lo hice por la emoción. Entonces, si vos no tenés esa emoción, sino al contrario, tenés, además de la emoción, el sentimiento, las ganas, la iniciativa, seguí involucrándote. Que no te importe lo que diga la mara. O sea, me imagino que mucha gente te tiró mierda cuando dijeron que te ibas a tirar de sí, o sea, mira, la verdad es que creo que tuve una buena recepción de parte de mis conocidos, y en donde recibí muchos mensajes de felicitación y de ánimos para seguir adelante y que ojalá se lograra hacer algo. También recibí un par de comentarios de por qué me estoy involucrando, si eso no sirve para nada, y esa era mi oportunidad para decirles pues, que sí tenemos que hacer algo y no es cuestión de solo esperar que algo suceda. Y a mí la participación en sí me gustó mucho porque aprendí en primer lugar de que sí es posible optar y ser candidato en este caso a diputado sin pagar. O sea, si algo que me enorgullece es de que yo logré crecer dentro del partido, estar en una posición importante dentro del partido y optar una candidatura dentro de un listado importante que fue el listado nacional, en una 6ª casilla. Hubiera sido la 1, hubiera quedado, pero aún así una 6ª casilla, pues que sí, no es la primera, pues no estoy tan lejos de la primera, y no di ni un solo centavo para estar en esa casilla. Qué loco. Eso es... O sea, me lo gané a pulso. Y no, ¿me entendés? Y tu tío no es diputado. No tengo familiares en hermano, política. O sea, fue algo que mi trabajo dentro del partido fue valorado y pues me dieron la oportunidad de participar. Yo sabía que aún así porque era un partido pequeño, estaba en una casilla con posibilidades un poquito complicadas porque necesitaba un poco más de 700,000 votos a nivel nacional, que tal vez con un candidato a presidente fuerte hubiera sido más o menos posible. Pero aún así la experiencia de poder aprender y estar metido dentro de una campaña política en un lugar muy cercano al presidenciable, en donde se toman las decisiones, aun cuando yo ya te conté que en el pastel. Las decisiones eran tomadas de una forma distinta, pero aún así, el poder ver eso de mano, ver cómo es de que funcionan los ataques políticos entre partidos, te das cuenta de la forma desleal que puede actuar cierto grupo de personas. Asimismo, también te das cuenta de lo mal que está nuestra propia sociedad, porque llegábamos a muchos lugares y lo único que hacía la gente era que nos decían qué les íbamos a dar, o nos preguntaban qué ofrecíamos a cambio de su voto. Y yo siempre decía, pues que no voten. Y en efecto así fue. No votaron por nosotros. No me den su voto. No quiero tu voto, pero la misma gente nos estaba pidiendo. Entonces, cuando vos me contaste que la gente dice, ay, que los políticos llegan que no sean las víctimas. Es cierto, muchos políticos llegan a prometer 10,000 maravillas, pero ellos mismos las están pidiendo. Sí, por en ese caso siempre era eso. O sea, sí había como mucha necesidad, pero también era
me vendo al mejor postor. Hay un oportunismo horrible en donde solo quieren ver que logran ganar y le dicen que sí a todos. Porque digamos, nosotros votamos por ustedes porque los vimos que son muy buenos, que la harán. Que bueno, no les dimos nada. Pero al día siguiente nos comentaban que había llegado otro partido y les había regalado palanganas y ya los habíamos perdido. Y eso nos pasó en muchos lugares, en donde no importaba el discurso del presidencial o el discurso del candidato a diputado o la propuesta que llevaras no era escuchada si vos no llevabas algo en la mano. Y como no lo llevábamos, pues no fuimos escuchados en muchos lugares. Y entonces eso, como te digo, es un gran reflejo también de lo que pasa en nuestra sociedad. Que la gente al final se ha vuelto... Bueno, hay que reconocer que la misma necesidad ha hecho que la gente se vuelva materialista en ese aspecto. Porque para ellos, o sea, en Guatemala al final del día termina ganando la pobreza, el hambre de la gente, que una verdadera propuesta. Porque la propuesta, tontamente, la gente lo ve así. O sea, una buena propuesta no me va a quitar el hambre, sino que me le va a quitar los 100 quetzales que me van a dar ahorita por este voto. Que esa es su realidad. Tal vez ese día sí, va a comer, pero ¿y el día siguiente qué? Mientras que una buena propuesta quizá va a evitar que necesites esos 100 quetzales. ¿Me explico? Pero cuando te estás muriendo del hambre no tienes ese tiempo. Y eso también hay que comprenderlo. O por lo menos ser empático con eso, y hay que pensar una forma en la que se les pueda solucionar a las personas eso. Como ahorita, después de como 50 minutos que vamos hablando, el que yo me ponía a pensar, no, pero lo vamos a ver pronto, mis hijos lo van a vivir. Pero digo, pero soy yo. O sea, es una minoría muy pequeña que yo te puedo decir que gente que conozco yo en Cobán, en Xela, en Chiquimula, alguna mara en Jutiapa, acá en la capital, que es mara consciente, que lee, que se informa, que le dice a su hijo, mira, hay que hacerlo de esta manera, votar de esta forma. Pero toda esa gente que vos decís, o sea, toda esa gente que ahorita no sé cómo estuvo el censo que hizo Jimmy Morales, la verdad es que no tengo ni puta idea. Pero en el 2002, cuando le hicieron, decía que más del 74.8% eran personas menores de 30 años. Entonces yo digo ¿cómo es que la gente hace esa separación de que la vieja política? Pero si no, más del 70% es gente joven y que sigue votando por lo mismo. Entonces, no, claro, lo que vos decías, y lo dijiste re bien, no es que sea diferente política, pero nos falta eso, hacernos responsables y meternos a la política y probar de carne propia lo que es estar ahí, subirse a un escenario, poder que la gente te escuche. Y para vos, ya basta de tanta cosa mala. ¿Qué momento bonito tenés vos con la gente o con la gente que platicaste, con la que estuviste durante la gira que tuviste con el partido? Me gustaba mucho cuando íbamos a comunidades retiradas. Sí sentías que el discurso les gustaba o que estaban de acuerdo con lo que estabas diciendo. Es fácil cuando uno está dando un discurso leer a tu público. Si pones atención, vos puedes saber si te están siguiendo la idea, si los estás aburriendo, si están entretenidos, si te están entendiendo. Uno puede percibir esas cosas. Y es bien bonito ver que cuando estás hablando, tenés la atención completa de la gente. Esta atención puede venir porque tenga interés, ok, pero eventualmente entonces la atención se pierde. Esta atención puede venir, les pareciste guapo, ok, pero eventualmente también se pierde. Pero cuando tenés la atención de alguien que está realmente escuchando lo que estás diciendo, eso es una sensación bastante satisfactoria porque te das cuenta que tus palabras sí están teniendo eco en los oídos de otras personas. Y entonces al final del día es bien bonito cuando alguien se te acerca y te dice felicidades licenciado, o felicidades joven, o felicidades señor candidato, me gustó mucho la forma en que se expresó, gente como usted necesitamos que esté ahí. O sea, si lo tomas como un halago genuino, decís, ok, lo estoy haciendo bien, o sea, algo vieron estas personas y dijeron, sí, esta es la persona que queremos que nos represente. Ese tipo de experiencias me gustaron bastante porque, nuevamente, aunque no quedamos, eso no quita que la experiencia en sí haya sido buena. Haya sido mala. La experiencia para mí no fue mala en lo absoluto. ¿Por qué? Porque, como te digo, vi de primera mano la participación, todo lo que implica ser un candidato a la presidencia y, en mi caso, un candidato a diputado. Vi de primera mano la forma en que se maneja la estructura partidaria
y vi de primera mano que sí existe una posibilidad para que gente que piensa de forma distinta a la que está actualmente en el poder pueda llegar. Simplemente es cuestión de no perder esa brújula y no perder esa guía, que es la que yo pienso que conforme más personas lo vayan agarrando o te vayas conformando con un grupo de personas con un pensamiento igual al tuyo, sí vas a tener la oportunidad de hacer algo. Y había un dicho que decía el presidencial de que una sola golondrina no hace verano. Es verdad, ustedes buscan más golondrinas y hace tu verano. ¿Por qué? Porque es la única forma en que vas a poder llegar a cambiar no el sistema, sino a cambiar la forma en que funciona el sistema. Porque el sistema en sí no pues es un sistema normal, que es pervertido o tergiversado por malas acciones. Ahí está, pero si quitar las malas opciones, el sistema va a funcionar. Solo darle personas que lo utilicen como debe ser. Y creo que esa es la parte importante de participar y la buena experiencia que me quedó, de que es posible llegar y participar en política sin hacer actos de corrupción, sin pagar un lugar, sin vender tu alma, por así decirlo, a cambio de la participación. Y aparte de eso, es posible llegar y ser de esas personas que puedan hacer algo. Porque sí existe la voluntad de muchas personas de querer hacer las cosas distintas. Solo tenés que ese incentivo final, que no es económico ni material, sino que el incentivo de que crean en vos. De darte voz. Ajá. De darte voz, darte representatividad. Exacto. Y jamás en la vida, creo que algunas personas que nos están escuchando, se les va a pasar por la mente, me voy a tirar de diputada, me voy a tirar de diputado. Está bien. Pero sí seamos conscientes entonces que somos el reflejo. Entonces, a los 3-4 memes que te eches en Facebook, que el quinto o la quinta publicación sea algo que beneficie no solamente a la lectura de la gente que tenés en tus redes, sino también a la tuya propia. Exacto, porque te la estás convirtiendo o querés ponerte en el foco de la gente, en el foco público. Y entonces al final todo lo que digas va a tener consecuencias. Y es cierto, hay que ser muy cuidadoso porque depende cómo quieras ser percibido. Si quieres percibido como un patán con buenos memes, o como un payaso con buen sentido del humor, o como un retrógrado que solo saca mensajes en contra de ciertos grupos, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que cuidar mucho el perfil público que quiere manejar, porque al final del día eso es lo que va a terminar influenciando a la gente, porque es lo que pasa con el presidente. Nadie lo va a recordar como presidente, lo van a recordar como el comediante que va presidente. Y que haya sido comediante, como te dije al principio, no tiene nada malo, era su profesión. Si Yamatei ahorita como presidente llega a ser mal presidente, es que ibas a ver un médico de política, por ejemplo. Le van a echar la culpa a la profesión y la profesión no tiene nada que ver. Que lleva sus 4 veces tirándose. O sea, él al final ha ejercido, o sea, lo que pudo haber ejercido medicina, o tal vez en su EPS. Cuando tenían como 20 años. Entonces, no es la culpa de la carrera o la profesión que tuviste anteriormente, sino que son las acciones que tuviste en ese momento en el cargo. Es la persona, no es la profesión. No es que el comediante sea malo o la profesión de comedia sea mala, o que la desprestigian porque quien llegó a la presidencia fue malo. Él al final del día no llegó como comediante, llegó como una persona que fue electa por el pueblo y ya. No eligieron a la profesión, eligieron a la persona. ¿Vos qué crees que va a pasar con Jimmy cuando salga el 15? ¿Será que lo van a ir a agarrar? No sé. La verdad creo que hay muchos aspectos muy lamentables en nuestro país en donde de un gobierno para acá, no, vamos a ver, desde Otto Pérez para acá, bueno, Colón, que también ya fue con eso, qué mala imagen internacional tenemos de que persona que tuvo un cargo importante después es acusado o investigado para eventualmente... Me gustaría que Jimmy fuera la excepción, no por él, porque yo ni lo conozco, pues, pero para quitarnos ese estigma de que solo se han elegido personas que llegaron a convertirse en criminales, ¿no? Delincuentes. Y que si lo fue, que le caiga todo el peso. Y que si lo fue, ok, está bien que lo condene, pero mira, Otto Pérez Molina y Valdetti, ¿cuántas? Creo que solo una condena hay. ¿Cuánto tiempo llevan ahí en prisión preventiva? Puchica, o sea, al final te das cuenta que nuestro sistema, bueno, tal vez ya me desvío un poquito ahorita, pero para terminar,
Si hay un sistema corrupto, yo pensaría que es el organismo judicial y no tanto el legislativo Eso sí, o el ejecutivo. La Beltranera la sacaron Porque date por cuenta, 5 quetzales el día, ¿no? algo así. El sistema judicial es donde realmente te das cuenta del fallo que hay en el sistema y la forma en que está cooptado por aspectos corruptos. Porque el único que puede dar, o sea, que te puede dar las penas o que puede hacer que la gente pague por sus actos son los jueces. Pero no hay condenas, se atrasan los procesos, se hacen eternos, le dan prioridad a unos, le dan prioridad y dejan de ver otros. Y se caen lagunas legales en donde al final pues nunca se llega a una condena fija, etcétera, etcétera. Y nuestro sistema judicial entonces en ese aspecto falla de una forma horrible. Y lo miras no solo en el aspecto de casos de alto impacto, sino que lo miras en el hacinamiento que hay en las cárceles, la cantidad de personas que quizá hayan cumplido su condena, pero por falta de recursos no pueden solicitar que los saquen. Lo miras en aspectos tan sencillos como un juicio de familia, por ejemplo, o de divorcio, o laboral. Para darte un ejemplo, llevas un caso laboral, presentas la demanda y te da audiencia un año después. ¿Me agarras? Y un caso bien sencillo en donde estás demandando por falta de pago de prestaciones. Y entonces nuestra lentitud, o sea, no se cumplen los principios procesales de celeridad procesal, de trabajos de oficio de parte del juzgado, de economía procesal, etcétera, etcétera, que permitirían que el sistema judicial se desahogara bien de los casos que tiene, pero no se hace por falta de recursos, por la corrupción que hay dentro de los propios jueces, por los favores que pagan algunos jueces o incluso otros que no actúan o hacen el trabajo como debe ser, también por miedo a represalias que pueda haber en contra de ellos. Que les puede pasar algo. Ese es el sistema que realmente deberían intentar ver cómo logran sanear. Porque una vez tengas un sistema judicial eficiente, por consecuencia vas a ver que los otros órganos van a empezar a actuar de mejor manera. ¿Por qué? Porque sí se van a pagar las consecuencias en el caso que ellos sean encontrados culpables de hacer algo malo. Como lo que hicieron los chinos, por ejemplo. Los chinos sí tienen sanciones muy severas por cuestiones de corrupción. Pero en Singapur, por ejemplo, fue un país de que en menos de 20 años llegó a tener el índice de desarrollo humano de los más altos en el mundo. El ingreso per cápita es de los más altos en el mundo. Es una ciudad del primer mundo con desarrollo industrial, textil, económico, etc. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Es de que ellos agarraron la corrupción de tal forma o manejaron la corrupción de tal forma que todo acto de corrupción era penado con la muerte. Y se murió un montón de gente. Qué loco. Se murió un montón de gente. Loco. Pero se aplicó la ley que ellos tenían, que era su ley, y ahora preguntas si alguien hace... Y seguramente hay corrupción ahí también. Sí. Y que la gente posiblemente vos acá en Guatemala hablas de pena de muerte, que es otro tema álgido, que la gente va a decir, no, es que nadie tiene derecho, que tal. Entonces sí, qué feo que te baten porque hiciste acto de corrupción. O sea, a mí me parece muy severo, pero funcionó. Ajá. No estoy diciendo que vaya a funcionar aquí en Guatemala, o sea, pero vamos de punto, o sea, fueron extremos. ¿Y cómo se permitió hacer eso? Reformando su sistema judicial. Sí, radicalidad. Aplicando las penas. Entonces, realmente es algo que funciona en Guatemala, no sé, o sea, la respuesta a los problemas de Guatemala creo que realmente nadie las tiene, aunque se tiene una muy buena idea de cómo se podrían resolver, pero hace falta de voluntad política, voluntad cívica y más que todo que como ciudadanos seamos capaces de exigirles a nuestras autoridades que hagan su trabajo. Y que eso es en donde se falla bastante, ¿verdad? No es cuestión de salir a una plaza y manifestar y gritar. Tenés que saber lo que estás pidiendo y tenés que saber a quién se lo estás pidiendo. Porque si no, entonces sí, bajo el derecho de libre expresión, puedes ir y decir lo que querrás, pero van a ser palabras al aire, pues. O así lo veo. Sí, tenés razón. ¿Y cómo pasa todo esto? Que tenés muchas cosas que ver, tenés un espacio muy amplio como de crítica en un espacio tan corto en tu vida, ¿va? Uh-huh. En Chile, ahorita que pasó este proceso, que estaba el proceso del aumento de los buses, decían como no puede ser que nosotros vayamos a trabajar o vayamos a la universidad y tengamos que gastar casi el 40% de nuestro salario en transportarnos. Es justo lo que decía la frase que dije al inicio: tener mucho cuidado en no involucrarte, porque posiblemente si no te involucras la política se va a volver en tu contra, ¿no? Van a ser políticas atacándote a vos. Entonces hay que estar siempre interesados en esto y no dejarlo a un lado, ¿no?
Sí. Bueno, sí, o sea, en el caso de Chile, toma en cuenta, o sea, está bien. Era muy costoso, pero también la solución tampoco es ir y quemarlo. No, totalmente. O sea, Pero ¿cómo te haces escuchar? eso es una buena pregunta. Porque ¿Cómo te haces escuchar? Pero no, es que no es a través de violencia. No, No es quemando, o sea, eso es como llamar la atención. Es como cuando un niño berrinchudo quiere llamar la atención y que empiezas a tirar las cosas de la casa. ¿Qué hace un buen papá? Viene y va y corrige al niño y lo regaña por lo que hizo. Eso debería ser un buen papá. No decirle, ok, ¿qué querés? O sea, ok, me destruiste la sala, ¿qué pasó? Ahora sí tenés mi atención. No. Pero creo que esto también se Vení, corregilo. Pero este proceso también se da ahorita porque, si no te has dado cuenta, en los últimos 20 años en Chile ha habido tragedia tras aumento, tras tragedia, tras aumento. Entonces simplemente era ese vaso de lo que los chilenos los estaban llenando y llenando y llenando y ahorita simplemente se rebalsó. Creo que igual como en Ecuador, ¿me entiendes? O sea, es cierto, hay destrucción, pero ¿qué llevó a todo eso? O sea, no fue que de repente los chilenos o los ecuatorianos dijeron, creo que es el momento de ir a quemar un bus hoy. No, o sea, sí, entiendo que puede ser la consecuencia de él, pero tenés que ponerte a pensar también quién está detrás de esos actos. O sea, como bien decir, la gente no solo se despertó y dijo, vamos a ir a quemar un tren. O sea, ¿cuál es el verdadero fin de ir y quemar esto? O sea, ¿por qué quieres ir a quemar algo que estás diciendo, o sea, te está sirviendo? Entonces, ¿qué querés? Lo que querés es que te cueste menos. Pero si venís y lo quemás, ¿y quién lo va a pagar? O sea, ¿cómo le vas a lograr bajar el precio al costo del transporte si ya destruiste el transporte? ¿Y qué crees que de la nada me viene? Ok, quitemos, pongamos el otro trencito y ahora te vamos a cobrar menos. ¿Me explico? Entonces, es lo que yo siempre he dicho. O sea, viene la gente y le dice a un presidente, renunciar. Ok, ¿a quién ponemos? No sé. O sea, si vas a... ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Y qué es lo que pasó acá? O sea, no tenías una solución. Viene y renuncia a otro pero, o sea, hay un proceso en donde se elige un presidente, etc. Ok, pero la misma gente que estaba pidiendo la destitución del presidente ya no sabía qué hacer. Y eso es anarquía. O sea, cuando dejas al Estado acéfalo y te topas entonces con que, ¿y ahora quién nos va a dirigir? O sea, no, ok, proponer un cambio, exigir resultados, buscar que las cosas dejen de estar como están, pero da también la solución. Porque si no, entonces vas a ser como ese niño berrinchudo que solo rompió toda la sala para ser escuchado. ¿Y qué es lo que quería decir nada más? Es que quiero que me cargues. O sea, ¿me entendés? Sí. Toda una sala rota para no decir nada. Sí. Entonces, hacer y destruir, ok, pero da una solución. Y no dejen las cosas peor de las que están. Sí. Así lo veo, o sea... Sí, cabal, eso iba a decir yo ahorita, que creo que pues nosotros dejamos hasta acá este episodio, pero que también que cada quien sea responsable, que cada quien tome su propia decisión y su punto de vista y que lo tenga presente, sino también lo defienda, o sea, sepa qué está haciendo, qué está diciendo y no seamos ajenos a lo que pasa, sino al contrario, responsabilicémonos de nuestras cosas. Ya he dicho como 80 veces responsabilicémonos, pero seamos parte y esto es para generar conciencia. Y si no están de acuerdo con el punto de Navas o mi punto, no pasa nada. Están en su derecho. Están en todo su derecho. Entonces, últimas palabras, concluir, nada más, ¿qué pensás? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Espero no sea la última. Y pues creo que la invitación final es de no seamos indiferentes a nuestra realidad y ayudemos a mejorar las cosas. Y una acción pequeña es suficiente. Dar la vía, no pelear de una forma tonta con otra persona, no tirar la basura en la calle, no orinar en la calle. Créeme que son actos que por muy pequeños o ridículos que puedan parecer, si todas las personas lo hiciéramos, podrían generar un cambio o crear o dar esa sensación de diferencia que tanto necesitamos. Genial. Entonces, muchachos, nos escuchamos en otro episodio. Gracias por escuchar. Hagan arte y nos vemos.